Se suponía que sería una ofensiva de verano gloriosa, el empujón final que Vladimir Putin necesitaba para preparar el escenario para una toma completa de Ucrania. Y una vez que lo lograra, Putin podría ignorar todas estas tonterías sobre la paz y lo salto al fuego. Tendría lo que siempre quiso, y no habría nada que nadie pudiera hacer al respecto. Solo que no ha funcionado de esa manera. Los planes de Putin se han derrumbado a su alrededor. Ucrania mató a 31.000 tropas rusas durante la fallida ofensiva de verano de Rusia, con más muriendo cada día, y Putin se está desesperando. Eso es según The Economist, que publicó un artículo el 9 de julio en el que proporcionó un análisis profundo de los datos en torno a la ofensiva de verano de Putin. Señala que aún no hay un recuento oficial de bajas para ninguno de los lados de la guerra. Esto indica que utilizó su propio rastreador diario de la guerra para obtener las cifras. Ese rastreador utiliza datos de satélite y cambios territoriales para localizar áreas en Ucrania donde los combates se han intensificado. The Economist también toma en cuenta las estimaciones de bajas de más de 200 investigadores independientes y gobiernos occidentales, que combina con su seguimiento por satélite para llegar a una estimación de las bajas diarias de Rusia. Esas estimaciones no son alentadoras si eres Vladimir Putin. Hasta el 9 de julio, The Economist afirma que Rusia ha perdido entre 90.000 y 13 millones de sus soldados debido a la muerte, lesiones o captura desde que Putin lanzó su desafortunada invasión en febrero de 2022. De esas bajas, Rusia ha registrado entre 190.000 y 350.000 muertes. Usando estos números y desglosándolos en cifras anuales y mensuales, The Economist llegó a su estimación. Nuestros números sugieren que aproximadamente 31.000 rusos pueden haber sido asesinados en la ofensiva de verano hasta ahora, que comenzó en serio el 1 de mayo, lo dijo el medio en su informe del 9 de julio. Es más complicado saber con precisión cuántos soldados ucranianos murieron durante el mismo lapso. Según el Kiev Independent, que informó sobre las estadísticas de The Economist en su propio artículo del 10 de julio, la mejor estimación proviene del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Las cifras del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sugieren que Ucrania ha sufrido alrededor de 40.000 bajas desde el inicio de la guerra en Ucrania, con entre 60.000 y 10.000 de esas bajas siendo muertes. Piensa en lo que eso significa por un momento. Tomando el extremo inferior de esa estimación, estas cifras encuentran que Rusia ha perdido la mitad del número de tropas que Ucrania ha perdido durante toda la guerra, durante una ofensiva que solo comenzó en serio el 1 de mayo, y al verificar las proporciones queda claro por qué eso es un problema masivo para Putin. Las pérdidas de Rusia de 31.000 han ocurrido en un periodo aproximado de 25 meses. Eso le da a la ofensiva de verano una tasa de mortalidad rusa de alrededor de 12.400 soldados por mes. En contraste, y asumiendo que las cifras del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales son precisas, la tasa de mortalidad mensual de Ucrania se sitúa en algún lugar entre 1.481 y 2.469 por mes. La ofensiva de verano de Putin no puede ser clasificada más que como un fracaso masivo. A medida que Rusia intensificó sus operaciones, terminó perdiendo más de 10 veces el número de soldados que Ucrania está perdiendo por muerte cada mes. Esto es enorme y sugiere que Putin está muy lejos de alcanzar los objetivos de su ofensiva de verano. En cuanto a cuáles son esos objetivos, depende de la fuente. El 8 de junio, The Economist informó que los soldados rusos capturados habían estado diciendo a Ucrania que la ofensiva de verano de Putin se les había presentado como un último empujón antes de que todo el país caiga. El objetivo, asumiendo que esto es para ser creído, parece ser quebrar la moral de Ucrania, para que el país se desmorone bajo el enorme peso de la ofensiva de Rusia. The Economist también habló con Mikhailo Kemetyuk, quien sirve en la unidad Tifón de Ucrania, el líder de un grupo de élite de soldados que operan los vehículos no tripulados de Ucrania. Kemetyuk dice que la única razón por la que Rusia puede seguir presionando de esta manera es que a los comandantes del país no les importan sus soldados. Alrededor del 80% de los nuevos reclutas de Rusia están muriendo por el último empujón de Putin, dice él. Sin embargo, parece no haber fin al pozo sin fondo del cual Putin es capaz de extraer. Lo que es evidente aquí es la razón propagandística para la ofensiva de verano. Al presentar la ofensiva como un empuje final hacia Ucrania, Putin está dando esperanza a sus soldados.
Tanto aquellos que ya están en el campo de batalla como los que firman sus contratos militares creen que la guerra pronto terminará. Si pueden tomar tanto de Ucrania como sea posible durante el verano, la realidad es muy diferente. Incluso si esos soldados se apoderan de la cantidad de territorio que Putin quiere, la guerra continuaría durante años. Después de este verano, no hay una última embestida, solo una marcha continua de los cañones rusos, alimento para sus muertes inevitables. En el lado más realista de la escala, los objetivos de la ofensiva de verano de Putin se pueden reducir a su deseo de tomar territorio, en 3 áreas clave de Ucrania: Sumy, Pokrovsk y la ciudad oriental de Kostiantynivka. Eso es según la British Broadcasting Corporation, y Putin tiene diferentes razones para querer apuntar a cada una de estas regiones. Sumy es un objetivo porque es un oblast fronterizo en Ucrania que, si se permite que permanezca bajo el control de Ucrania, pone en alto riesgo a los oblasts fronterizos rusos como Kursk. Putin tiene terribles recuerdos de la contrainvasión de Ucrania a Kursk en agosto de 2024, y no fue hasta finales de la primavera de 2025 que se sintió cómodo afirmando que sus fuerzas finalmente habían erradicado a los soldados de Ucrania de la región. Al tomar tanto territorio como sea posible en Sumy, Putin cree que podrá crear una zona de amortiguamiento que evite que tal contrainvasión vuelva a suceder. Es una lógica sólida. La ofensiva de verano en Sumy se trata de construir un obstáculo masivo para poner en el camino de Ucrania. Sin embargo, este razonamiento no coincide con la narrativa de un último empujón que Putin está inculcando a sus soldados. Una zona de amortiguamiento, aunque importante, no representa una victoria completa y total en Ucrania. Es solo un área que inevitablemente estará bajo constante ataque si Rusia puede crear su zona de amortiguamiento. Rusia ya ha fallado en Sumy, lo cual se cubrirá más adelante en el video. El siguiente es Pokrovsk, uno de los centros estratégicos más importantes en el este de Ucrania. Pokrovsk ha estado en la mira de Putin por más de 2 años, tiempo que ha intentado capturarlo. La ciudad, que tenía una población prebélica de alrededor de 60.000 personas, la mayoría de las cuales han evacuado. Pokrovsk es vital por un par de razones. Para Ucrania, es un centro logístico a través del cual se movilizan tropas y equipos que se dirigen a otras regiones de Donetsk que el país está tratando de defender. Para Putin, arrebatar Pokrovsk significa eliminar esa línea de vida logística. También significa que toma el control de una ciudad que lo sitúa a unos 12 millas de la frontera administrativa de Donetsk. Toma la frontera y tomas Donetsk. Y así de simple, se lograría uno de los principales objetivos territoriales de Putin. La British Broadcasting Corporation informa que el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sersky, cree que Putin ha acumulado una fuerza de combate de alrededor de 110.000 tropas cerca de Pokrovsk este verano. Sin embargo, esas tropas no están lanzando un asalto masivo y coordinado, pues sería demasiado obvio. Ucrania detectaría una gran columna de tropas y armaduras, lo que significa que podría devastarlas con drones y artillería. En cambio, las fuerzas de Rusia están atacando en lo que la British Broadcasting Corporation denomina una ofensiva sigilosa, en la que envía grandes volúmenes de unidades más pequeñas para asaltar las posiciones de Ucrania una tras otra. Es una estrategia de oleada humana que está resultando en bajas masivas para Rusia. Además, Putin puede acercarse más a una ciudad que realmente necesita. Y luego está Kostiantynivka. Estratégicamente, este asentamiento no es tan importante como Pokrovsk o el más amplio Oblast de Sumy. Aún así, Putin quiere reclamarlo porque le ayudaría a completar la estrategia de caldera que está intentando usar para tomar Pokrovsk. El concepto es simple. La caldera es una especie de semicírculo que rodea a Pokrovsk y permite a Rusia atacar desde múltiples frentes. Con este ataque en múltiples frentes, Rusia puede dividir las tropas de Ucrania, confiando en sus oleadas humanas para desgastar a esos defensores hasta que logren atravesar. Una vez que se produce el avance, los soldados de Rusia pueden irrumpir en Pokrovsk y crear nuevos frentes. Finalmente, las defensas ucranianas serían aniquiladas. Tomar Kostiantynivka hará que esa estrategia sea mucho más fácil. Pero, como se ha visto en otras partes de la ofensiva de verano de Rusia, lo que Putin quiere y lo que está obteniendo son 2 cosas muy diferentes. Sus objetivos no se están logrando. En cambio, 31.000 de sus tropas ahora yacen muertas en el campo de batalla ucraniano. Y hay 2 razones por las cuales. La primera es que la ofensiva de verano representa el avance más rápido intentado por Rusia en más de 2 años. The Economist señala eso en su artículo del 9 de julio, destacando que Rusia ha combinado asaltos terrestres más intensivos con ataques de misiles y drones más fuertes contra las ciudades clave de Ucrania.
Solo el 9 de julio, Rusia lanzó 700 drones contra Ucrania, la mayoría de ellos apuntando a la ciudad de Lutsk, que limita con Polonia. UKRE News respalda esto, señalando que las pérdidas de Rusia muestran cuántos soldados está dedicando Putin a este intento de avance. Los 31.000 rusos que murieron son más que el número de muertes que Rusia experimentó en sus exitosas luchas por Bakhmut y Avdiivka, dice el medio. Más muertes solo pueden significar que Putin está dedicando más soldados a su ofensiva de verano de lo que hizo. Para esas dos batallas, que aún se mantienen como los logros más importantes del ejército de Rusia más allá del territorio, se apoderó durante las primeras semanas de la invasión de Putin. El problema de Putin es que su ejército se ve muy diferente a como lo hizo hace 2 años. Su ofensiva de verano se está llevando a cabo en un momento en que el ejército de Rusia está luchando con problemas de equipo y un ejército que está lleno de soldados inexpertos. Rusia ha perdido entre 10.000 y 20.000 de sus vehículos blindados, dice el Journal de Seguridad Nacional. Ambos problemas están teniendo un impacto masivo en la ofensiva de verano. Menos armadura significa que las fuerzas de Putin están más expuestas a los drones, la artillería y los disparos de Ucrania. La muerte en una escala no vista en el pasado, las ofensivas es el único resultado lógico. La pura tasa de bajas que Rusia ha experimentado durante los últimos 3 años también juega un papel. Muchos de los operadores más experimentados y talentosos de Putin están muertos o languidecen en hospitales. Los ha reemplazado con soldados contratados y reclutas, muchos de los cuales no tienen ninguna experiencia militar, antes de dirigirse al frente y solo pasan por un par de semanas de entrenamiento antes de ir. Esos soldados están siendo enviados a luchar contra las fuerzas ucranianas curtidas en batalla, y su falta de experiencia se muestra claramente. Muchos de los muertos de Rusia no eran más que cuerpos calientes que Putin envió al matadero. No tenía otra opción, dada su falta de soldados más talentosos y los problemas de equipo de Rusia. Hablando de Ucrania, no se puede descontar la escala y la fuerza de la defensa que ha presentado contra la ofensiva de verano de Putin. The Economist señala esto, diciendo que Ucrania ha presentado una defensa poderosa contra Rusia. En Sumy, esa defensa ha prácticamente paralizado las fuerzas de Rusia. Eso es según el Telegraph, que señala que en 55 millas cuadradas por día, más del doble de la velocidad que logró en abril. Pero esas ganancias constantes fueron lo mejor que las fuerzas de Rusia pudieron lograr. Para junio, era obvio que Rusia no tenía ninguna capacidad real para avanzar desde allí y lograr grandes victorias este verano. El Instituto para el Estudio de las Guerras, Angelica Evans, dijo tanto a The Telegraph el 29 de junio, declarando que la capacidad para comenzar algo nuevo y distinto realmente no está allí. Para los rusos, la ofensiva de verano será una continuación de lo realizado en primavera. La ventaja de mano de obra de Rusia no suma mucho, con la inexperiencia previamente mencionada de sus tropas, jugando un papel en ayudar a Ucrania a detener los avances de Putin. A fines de junio, Sersky afirmó que el avance de Sumy no progresaba. El avance ruso en la zona fronteriza de Sumy ha sido detenido a partir de esta semana y la línea del frente ha sido estabilizada, informó el jefe del ejército de Ucrania. Eso no es como se suponía que debía ir para Putin. Se suponía que Sumy debía colapsar, dándole su zona de amortiguamiento, junto con más influencia que podría usar si se viera obligado a entrar en negociaciones de paz en el futuro. En cambio, las fuerzas de Rusia se han topado con un muro de ladrillos. Eso se vuelve aún más claro al observar la cantidad de territorio que ha reclamado durante su ofensiva de verano. Se mencionó anteriormente que esta ofensiva comenzó en serio el 1 de mayo. Convenientemente, Russia Matters publica boletines semanales que cubren el progreso confirmado de Rusia o la falta del mismo en Ucrania. Uno de esos boletines proviene del 30 de abril en ese punto, dice el medio. Rusia tenía alrededor de 44.002 millas cuadradas de Ucrania cuando se toman en cuenta partes del Donbass y Crimea que Rusia reclamó antes de febrero de 2022. Avanzando hasta el boletín del 9 de julio, el número es de 44.481 millas cuadradas, lo que representa aproximadamente el 19% de Ucrania. La ofensiva de verano es un último empuje cuando más del 80% del territorio de Ucrania no está reclamado. Putin, eso no parece probable. Entonces, desde el inicio de la ofensiva de verano hasta el 9 de julio, Rusia ha logrado reclamar 479 millas cuadradas de Ucrania. Eso significa que está perdiendo un poco más de 64 de sus soldados por cada milla cuadrada que gana. Pero lo que es más preocupante, esta ganancia territorial es minúscula, dado que Putin ha dedicado
110.000 tropas solo a Pokrovsk, con alrededor de 50.000 para Sumy. Entonces, Putin tiene 31.000 soldados muertos, muchos más que están heridos o capturados, y muy poco territorio para mostrar por su temida ofensiva de verano. Entonces, ¿qué sigue? Para empezar, el fracaso de la ofensiva de verano plantea preguntas obvias sobre la mano de obra para Rusia, que está perdiendo tropas a un ritmo no visto desde la última mitad de 2024. Putin asegura tener todo bajo control, según sus propias declaraciones como presidente de Rusia. Su país está reclutando entre 10.000 y 15.000 soldados más que Ucrania cada mes, dice The Economist. Hacia finales de mayo, el propio Putin situó la cifra entre 50.000 y 60.000 en total por mes. ¿Por qué le preocuparían 31.000 muertos? Un mes de reclutamiento no solucionará ese problema. El 30 de mayo, la Nueva Voz de Ucrania informó sobre un estudio que encontró que las cifras de reclutamiento de Rusia podrían estar infladas. La cifra anunciada por Putin de 1.800 nuevos soldados contratados por día para el verano de 2025 podría ser casi el doble del número real según el estudio. A eso se suma la inexperiencia de estos nuevos soldados y la mala formación que reciben. Y se hace evidente que el plan de respaldo de Putin ahora, su ofensiva de verano, ha fracasado. No va a cambiar su estrategia, no puede, no tiene la aptitud táctica para eso. Pero lo que puede hacer es enviar más cuerpos calientes a Ucrania para aumentar sus números. No importa que estos soldados no puedan luchar porque aún pueden absorber municiones. Todo cuenta para desgastar las defensas de Ucrania, sin embargo. No va a hacer mucho cuando se trata de lograr los avances que Putin quiere ver este verano. Putin está desesperado por esos soldados para apoyar su ofensiva de verano, tan desesperado que una vez más está llamando a Corea del Norte. Después de que los aproximadamente 10.000 soldados que Corea del Norte envió a Rusia hacia finales de 2024 ayudaron a Putin a expulsar a Ucrania de Kursk. El presidente de Rusia espera que puedan hacer lo mismo para su ofensiva de verano. El 3 de julio, el Japan Times informó que los funcionarios de inteligencia ucranianos creen que Corea del Norte se prepara para enviar otros 30.000 soldados a Rusia. No está claro si esas tropas se dirigirán a Ucrania o se quedarán en Rusia. De cualquier manera, fortalecen la ofensiva de verano. Quedarse en Rusia implica liberar soldados rusos que podrían ir al frente. Ser enviados a Ucrania significa que los norcoreanos ofrecen una fuerza ofensiva más directa. Putin ignorará el hecho de que se está metiendo aún más profundamente en el bolsillo de Corea del Norte con este movimiento. Los avances de Rusia no están progresando, a pesar de los soldados adicionales. The Economist da su giro sobre la desesperada tasa de captura territorial de Rusia durante la ofensiva de verano. La ofensiva actual sigue siendo de solo 15 kilómetros cuadrados por día, aproximadamente el tamaño del aeropuerto de Los Ángeles. Durante el último año, solo ha ganado 0.038 kilómetros cuadrados, aproximadamente 9 acres por soldado muerto. Incluso al ritmo más rápido de los últimos 30 días, tomaría otros 89 años conquistar toda Ucrania, dice el medio. 89 años. Lo siento, pero debe repetirse. Un último esfuerzo. ¿En serio, Putin? Eso es lo que le estás diciendo a tus soldados cuando sabes que décadas de lucha te esperan si Rusia va a reclamar completamente Ucrania. El ridículo de la propaganda de Putin realmente ha salido a la luz este verano. Y lo último que debe preocuparle es que Ucrania se fortalecerá, aunque no parecía ser así. A principios de julio, cuando los Estados Unidos pausaron la ayuda militar a Ucrania, debido a preocupaciones sobre los arsenales de misiles de América. La pausa ha sido levantada, lo que significa que Ucrania volverá a recibir misiles clave que le ayudarán a defenderse contra Rusia. Puede que lleguen más gracias a un acuerdo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma haber alcanzado con la OTAN. El 10 de julio, Cable News Network informó sobre los comentarios que Trump hizo a National Broadcasting Company, sugiriendo que los Estados Unidos han hecho un nuevo acuerdo con la OTAN. Eso verá a los Estados Unidos enviar armas a Ucrania, por las cuales otros miembros de la OTAN pagarán. Estamos enviando armas a la OTAN, y la OTAN está pagando por esas armas al 100%, dijo Trump. Vamos a enviar Patriots a la OTAN, y luego la OTAN los distribuirá. Esto fue respaldado por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Jesús Marco Rubio, quien dijo el 10 de julio, el punto aquí es que
Parece que los Estados Unidos están buscando activamente formas de reforzar las defensas de Ucrania y está trabajando junto a la OTAN para hacerlo. Ambos son golpes al estómago para la ofensiva de verano de Putin. Pensó que la pausa en la ayuda militar de los Estados Unidos significaba buenas cosas para el futuro de su ejército, y ciertamente creía que había logrado crear una brecha entre los Estados Unidos y la OTAN. Putin ahora enfrenta un futuro más incierto. Lo más probable es que se enfrente a una Ucrania resurgente a medida que su ofensiva de verano se desmorona a su alrededor. La temporada que se suponía que llevaría a la victoria de Rusia ahora no es más que un petardo mojado. 31.000 rusos muertos y contando es toda la prueba necesaria para ver eso. Y mientras todo esto sucede, Putin también tiene que lidiar con los líderes de Europa anunciando cambios financieros radicales. Esto significará miles de millones de dólares más en armas siendo enviadas a sus arsenales y posiblemente a los de Ucrania. Descubre más en nuestro video y recuerda suscribirte al Show Militar para más cobertura de la tambaleante ofensiva de verano de Putin.